Muy buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a mirar cómo construir una tabla de distribución de frecuencia para una variable continua, teniendo en cuenta que estamos hablando de las edades de niños que utilizaron el baño en el día de hoy. Para lo cual se tomaron esas edades y registrándolas en una hoja Excel, denotando que el primer niño que entró al baño tiene 10 años, el segundo 12 años y en fin, el último niño, perdón, tuvo también 12 años. Para construir este tipo de tabla de distribución de frecuencias es necesario que usted identifique bien la variable, sepa de qué estamos hablando y qué tipo de variable o a qué tipo de variable corresponde, con el fin de saber qué tipo de tabla de distribución de frecuencias vamos a utilizar en el ejemplo. Para nuestro ejemplo, pues se trata de edades. La edad, como sabemos, es una variable continua, por lo cual debemos construir una tabla de distribución de frecuencia para variables continuas. En estas variables continuas, en este tipo de tablas, ellas deben tener una constitución, es decir, algunos elementos que conforman dicha tabla. Buenas. Buenas. ¿La señora Sujeli acá? Sí, señor. Pues bien, entonces recordemos que para construir este tipo de tablas de distribución de frecuencia necesitamos algunos elementos como intervalos, marcas de clases, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Inicialmente colocaremos los intervalos. Para eso voy a centrar, combinar y centrar dos celdas y colocaremos el nombre de la variable de la cual estamos hablando. En este caso es edades. Seguido, marcas de clase. Voy a colocar sus iniciales, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y por último frecuencias relativas acumuladas. Ya tenemos entonces la estructura de lo que es una tabla de distribución de frecuencias para variables continuas. Voy a darle formatos de tabla. Entonces voy acá en todos los bordes y en la última celda también las voy a centrar, combinar y centrar para colocar los totales. ¿Listo? Voy a darle un poco de vistosidad a nuestra tabla. Voy a colocar la letra negrilla y voy a colocar aquí un sombreado, un color sobrio. Igualmente acá voy a dar negrita y voy a darle el mismo color con el fin de tener el formato de tabla. Voy a pedir que en todos los espacios o todas las celdas pues me centre los datos o los valores que vamos a tener. ¿Ok? Recordemos, para construir intervalos, que en este caso van a ser intervalos de edades, debemos conocer dos elementos que son básicos y fundamentales en la construcción de tablas de distribución de frecuencias para variables continuas. Uno de ellos es lo que nosotros hemos llamado M, que en nuestro caso es el número de intervalos. El otro elemento adicional es la amplitud de cada intervalo. Entonces, para el número de intervalos, conocemos que la fórmula dice que para el número de intervalos debo aplicar 1 más 3.3 por el logaritmo de la muestra. La muestra es la que nosotros simbolizamos como n y para nuestro caso es a cuántas personas preguntamos. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas por 3 serían ¿cuánto? 33 personas a las cuales preguntamos. Después de tener esto ya podíamos conseguir el número de intervalos. ¿De qué manera? Pues sencillamente recordemos siempre que vamos a ingresar una fórmula signo más o signo igual. La fórmula dice que yo debo tomar el 1 más 3.3. Recuerden que si están trabajando con teclado alfanumérico debe ser 3,3, pero si están trabajando con teclado numérico es 3.3 por el logaritmo de la muestra.
de esa muestra. Por lo tanto, antes de hacer eso, debo conseguir el logaritmo de ese número que es 33. Para conseguir el logaritmo nos vamos a funciones, buscamos en seleccionar una categoría, buscamos matemática y trigonometría. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de logaritmo, que es una función matemática. Entonces buscamos logaritmo, aquí lo encontramos, LOG, le damos un clic, le decimos aceptar, y posterior a eso, en donde dice número, vamos a colocar el tamaño de la muestra. Démosle un clic a N y le decimos aceptar, e inmediatamente por defecto me calcula el logaritmo del número que estoy buscando. Después de eso sí ya podemos calcular nuestro número de intervalos. Recuerden, signo más o signo menos, 1 más 3,3, porque eso dice la fórmula, multiplicado por el logaritmo que acabo de hallar, y le decimos enter. Él inmediatamente nos hará el cálculo del número de intervalos con el cual debemos trabajar en nuestra tabla de distribución de frecuencia, teniendo en cuenta que estamos hablando de edades y que todas las edades o todos los números que corresponden o que tuvieron los niños aparecen aquí listados. Posteriormente a eso, vamos a calcular la marca de clase. Pero tengamos en cuenta, Excel siempre nos va a trabajar con el número que él calculó cuando conseguimos el número de intervalos. Recuerden que el número de intervalos debe ser siempre un número entero, por lo tanto, ahí debemos reducir los decimales hasta dónde, hasta llevarlo a un número entero. Si nos damos cuenta, él nos hace las aproximaciones y nos da como aproximación 6. Pero como yo decía, él siempre nos va a calcular con el número real más no con el que estoy visualizando, que en este caso es el 6, sino que nos va a calcular con el número real, que en este caso es 6.01109.600. ¿Ok? Entonces, para que eso no me ocurra en Excel, lo que voy a hacer es engañar al Excel de alguna manera, si lo podemos decir así, colocando en la celda de al lado donde dice la aproximación el número 6 con el teclado numérico. ¿Por qué lo voy a colocar? Porque con este número es que voy a hacer el cálculo de tal manera que me lo haga con 6 y no con 6.011, etc. Continuamos entonces calculando nuestra marca de clase. Para calcular marca de clase también hay una fórmula. Dice que debemos tomar el valor mínimo más valor máximo menos el valor mínimo dividido entre el número de intervalos que acabo de calcular. Por lo tanto, aquí hay elementos que vamos a necesitar. Por ejemplo, valor máximo lo voy a necesitar, y vamos a necesitar valor mínimo, también los voy a necesitar. El valor máximo, recuerden que es el mayor valor que hay en los datos que recogí al momento de preguntar las edades de los niños. En pocas palabras, para nuestro ejemplo, es la persona de mayor edad. La persona de mayor edad en este caso tiene 19 años, entonces colocamos 19. Y la persona de menor edad es aquella persona, perdón, el valor mínimo es aquella persona de menor edad, en este caso, una persona que tiene 10 años. Después de tener eso, ya yo puedo reemplazar en mi fórmula en la amplitud, como es una fórmula, nuevamente más o igual, abrimos un paréntesis para que me realice la operación primero del numerador de la fórmula, que es ¿qué cosa? El valor máximo restado del valor mínimo. Clic al valor mínimo, cerramos el paréntesis, posteriormente dividimos entre m, pero m, miren que nos había dado 6 aproximándolo de este lado, pero al lado habíamos colocado un 6 para engañar al Excel, pues ese es el valor que debo tomar para hacer el cálculo. Entonces le doy un clic y le digo enter. Inmediatamente él me calcula que la amplitud debe ser exactamente 1.5. Pues bien, con estos dos datos ya yo puedo construir nuestros intervalos. Si hacemos un recurderis en mi primer intervalo, el límite inferior siempre debe ser el valor mínimo. Y el valor mínimo es 10. Para lo cual entonces digo más, clic al 10 y enter. Él me traslada ese 10 y me lo coloca en el valor mínimo. En el límite inferior, en el límite inferior. Luego, en el límite superior, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el límite inferior y le vamos a sumar el valor de la amplitud. Quiere decir, signo más porque voy a ingresar una fórmula, clic al 10 del límite inferior, no el 10 del valor mínimo, sino el 10 del límite inferior, y se lo sumamos ¿a quién? Al valor de la amplitud.
pero como siempre vamos a sumar con amplitud, debemos fijar ese valor, es decir, colocarlo como una constante. Y para eso le damos F4. ¿Listo? Le damos Enter y él me calcula la suma entre 10 y 1.5, me da 11.5. En el límite, en el segundo intervalo, perdón, en su límite inferior, siempre debe ser igual al límite superior del primer intervalo. Por lo tanto, voy a colocar el signo más y le doy un clic al límite superior del primer intervalo y le digo Enter para que me traslade de un lado a otro ese valor. Después de hacer eso ya no tengo que volver a hacer nada en Excel. Sencillamente debo ubicarnos en el límite inferior del segundo intervalo, tomar desde la parte inferior derecha donde aparece el cuadrito, cuando se me rellene la crucecita le doy clic sostenido hasta el último intervalo y él me calcula o me va a colocar unos valores. En este caso nos colocó puros ceros. Pero si luego me voy al límite superior del primer intervalo y haciendo la misma operación, ubicándome en la parte inferior y arrastrando, por defecto me calcula todos y cada uno de los intervalos. Entonces decía nuestro ejercicio que deben haber 6 intervalos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No puedes llevarlo más allá, solamente si este resultado te lo indica. Si aquí me hubiese dado un valor distinto a 6, por ejemplo 7, pues yo tendría que arrastrar hasta la celda siguiente en ambas columnas. Pero como nuestro ejemplo es 6, pues simplemente lo dejamos en 6 intervalos. Para nuestra marca de clase aplicamos una fórmula. Recuerden, la marca de clase ¿a qué es igual? Al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Pues eso voy a hacer el cálculo. Más, paréntesis, límite inferior 10, más límite superior 11. Cerramos el paréntesis. Luego dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que hay que dividir entre 2. Después de hacer eso, sencillamente dele Enter y después ubíquese en el valor que acaba de calcular Excel y arrástrelo desde el borde inferior de la celda hasta el último valor de la marca de clase, hasta el último valor. ¿Listo? Ahí tenemos entonces las marcas de clases. Cuando nosotros necesitemos conseguir las frecuencias absolutas, en las tablas de distribución de frecuencias para variables continuas no se consiguen las frecuencias absolutas de la misma manera como las conseguimos en las tablas de distribución de frecuencias para variables discretas. En aquella sencillamente buscábamos una función que se llamaba contar sí, pero en esta no podemos buscar una función que se llame contar sí. ¿Por qué razón? Sencillamente porque aquí no necesito que Excel me cuente las repeticiones de las respuestas. Es decir, cuántas veces el 11, cuántas veces el 10, cuántas veces el 18. No, señor. Lo que necesitamos es conseguir cuántas personas están en edades entre 10 y 11.5. Para hacer eso me voy a funciones, busco en seleccionar una categoría estadística y luego busco algo que se llama frecuencia. Frecuencia. Aquí está, frecuencia. Le doy un clic y le digo aceptar. En esa frecuencia me piden los datos. ¿Cuáles son los datos? Los que tenemos de la respuesta de los niños acerca de la edad. Después de haber seleccionado esa respuesta, dele F4 para que me lo mantenga como una constante. Y en grupos, sencillamente lo que voy a hacer es colocar los límites superiores de las edades. Miren que son límites superiores. Estos. Los selecciono todos. No los límites inferiores. No, esos no. Vamos a tomar solo los límites superiores. Es decir, desde 11.5, clic sostenido, arrastro hasta el último y luego le digo aceptar. Inmediatamente me calcula y me dice que hay 8 personas entre 10 y 11.5 años. ¿Cómo hago para conseguir el resto? Sencillamente ya la fórmula la ingresé. ¿Qué voy a hacer? Desde 8 voy a arrastrar, voy a seleccionar más bien, y después de seleccionado le doy a la tecla 2, F2, perdón, le doy F2 en la tecla. Esa tecla que me indica, sencillamente me indica que todos los números y cada uno de los que voy a conseguir posterior a ese 8 se van a conseguir con la misma fórmula, con el mismo procedimiento. Después de haber seleccionado y de haber dado F2, dele al mismo tiempo Control Shift Enter y él me calcula absolutamente todos y cada uno de los valores correspondientes a cada intervalo de la selección.
¿Ok? Listo. La suma de las frecuencias absolutas, ¿a qué debe ser igual? Al tamaño de la muestra. Quiere decir que cuando yo le dé autosuma y le dé enter, él debe calcularme esa suma, que debe darme 33, que es el mismo valor de la muestra. Miren, ahí está. Luego las frecuencias relativas, ya este es un procedimiento que conocíamos, y esas frecuencias relativas se consiguen a través de una fórmula. Entonces vamos a colocar más, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, en este caso es 8, y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que es 33. Como es un valor fijo, le voy a dar a la tecla F4 para que me lo mantenga como una constante. Perdón, voy a cancelar aquí. Vamos a hacer el procedimiento. Le doy clic más la primera frecuencia dividido entre la muestra y le doy a la tecla F4 para que me lo mantenga como una constante, y por último multiplico por 100, doy enter. Le voy a quitar decimales y lo voy a dejar con un solo decimal. Recuerden, aquí en esta parte quitamos decimales y posteriormente lo arrastro el valor y conseguimos todas las frecuencias relativas. Este procedimiento ya lo habíamos hecho. Luego, frecuencias absolutas acumuladas, más, clic al 8, recuerden que esa sale de las frecuencias absolutas, enter, y luego más el 8 que acabo de trasladar de las frecuencias absolutas acumuladas, se lo voy a sumar al segundo valor de las frecuencias absolutas, de este lado, enter, posteriormente arrastro y él me calcula el resto. Lo mismo para las frecuencias relativas, más, clic a la primera frecuencia relativa, enter, y luego más el primer valor lo vamos a sumar con el segundo valor de la frecuencia relativa, le decimos enter y posteriormente sencillamente arrastramos para que me calcule el resto. De esta manera hemos construido una tabla de distribución de frecuencias para variables continuas. Es el procedimiento que deben hacer estudiantes. Pues bien, ahora consideremos o calcularemos o construiremos una gráfica para cada uno de esos valores. Esa gráfica la vamos a construir con las frecuencias absolutas o, en su defecto, con las frecuencias relativas. Para nuestro ejemplo, y es lo que yo siempre sugiero, siempre seleccionar las frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque son porcentajes y son mucho más significativos y más dicientes. Nos vamos a insertar y tomamos un gráfico de barras o de columnas, perdón. Le damos un clic y seleccionamos un gráfico, cualquiera que les parezca, que tenga frecuencias distintas o alturas distintas. No tomamos los gráficos que tengan la misma altura porque no nos van a servir. Tomemos un gráfico que tenga alturas distintas. Ahí nos aparece este gráfico y posteriormente lo que vamos a hacer es editar ese gráfico. Vamos a darle un clic derecho a la barra del gráfico, seleccionar datos, ahí nos aparece un recuadro. En la parte inferior, miren, en esta parte inferior del gráfico, ahí deben ir los intervalos. Se me aparece desde el 1 hasta el 6, pero ahí deben ir los intervalos. Entonces lo que voy a hacer es editar y luego selecciono los intervalos desde el primero en sus dos límites inferiores y superiores hasta el último. Y le decimos aceptar, él inmediatamente me va a colocar los intervalos. Y le colocamos igualmente un nombre. Entonces en el nombre, como estamos hablando de edades, pues le doy un clic a edades y decimos aceptar y posteriormente aceptar. Por último, para este gráfico quiero que sea más expresivo, le agrego o le coloco etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos, y él me colocará los porcentajes en cada uno de los gráficos correspondientes. Esta tabla también debe tener un gráfico que se llama polígonos de frecuencias, y también se construyen con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas de la misma manera. Entonces vamos a seleccionar nuevamente frecuencias relativas, vamos a insertar y vamos a tomar un gráfico en vez de columnas, de líneas. Un gráfico de líneas, escojan cualquier gráfico, voy a tomar este, y ese gráfico también lo podemos editar. Entonces si le damos un clic a cualquier línea,
a seleccionar datos. Recuerden que ahí deben ir los intervalos. En editar colocamos los intervalos desde el primero hasta el último. Le decimos aceptar y luego modificamos acá en la parte donde dice entrada de leyenda para colocarle un nombre a la gráfica. Pues estamos hablando de edades. Clic a edades, aceptar. Ahí ya tendremos entonces un gráfico totalmente editado. Igualmente puedo colocarle etiquetas a ese gráfico, agregar etiquetas para que me coloque el porcentaje en cada uno de los vértices de ese gráfico. Ya tendremos entonces un gráfico distinto. El primero se llama histograma de frecuencia, el segundo se llama polígono de frecuencias. Otro gráfico que podemos hacer en esta tabla de distribución de frecuencia es un gráfico que se llama ojiva. Las ojivas se pueden construir ya sea con las frecuencias absolutas acumuladas o con las frecuencias relativas acumuladas. Recuerden, a mí me gusta trabajar mucho con porcentaje, por lo tanto voy a tomar las frecuencias relativas acumuladas. Nos vamos a insertar un gráfico, seleccionamos un gráfico de líneas, escoja cualquiera y les construyo un gráfico como este, el cual deben editar. Entonces editar, seleccionar datos, editar intervalos, aceptar, luego coloque un nombre y coloque edades, aceptar. Ok, le decimos aceptar y ahí tenemos. Lo mismo podemos hacer para colocar etiqueta de datos. Clic a la línea, agregar etiqueta y ya tenemos en este caso nuestro gráfico totalmente editado. 3 gráficas distintas en una tabla de distribución de frecuencia para variable continua. Estimados compañeros, estimados alumnos, les dejo este tutorial de cómo construir una tabla de distribución de frecuencia para variable continua con sus respectivos gráficos. Para mí fue un placer. Nos vemos en una próxima oportunidad.